Hola, buenas tardes. Bueno, tengo yo aquí escrito un artículo sobre el problema de la inflación y las causas de la inflación. Yo diría la causa no nombrada en la Argentina y principal causa de la inflación. No voy a leer el escrito, es largo, son 11 páginas. Vamos a hacer un resumen de los conceptos más salientes. El título se refiere a la inflación no la resuelven los economistas. Es la fuga de capitales que sangran al país. Bueno, esta historia empieza prácticamente en 1824, nada menos que con Bernardino Rivadavia, presidente de la Argentina. Él pidió un empréstito a una empresa inglesa, la Baring Brothers. Para eso mandó a Inglaterra un equipo numeroso de porteños para que discutieran el arreglo del empréstito de 1.000.000 de libras esterlinas, que actualmente son varios miles de millones de dólares. Bueno, los ingleses, cuando se enteraron que iban más de 20 personajes porteños a tratar el tema del empréstito, ellos pusieron igual número de ingleses para que cobraran también ellos los correspondientes salarios o porcentajes que se dan en estas condiciones. Este empréstito estuvo destinado a armar un pueblo en la provincia de Buenos Aires, dar agua a la ciudad de Buenos Aires y hacer un puerto. Bueno, no existió, no se hizo nada de eso, nada de eso. Desapareció el 1.000.000 de libras esterlinas. Es el primer robo de la Argentina, pero tampoco quedó en la Argentina. Ese 1.000.000 de libras esterlinas volvieron a Inglaterra. La tuvieron los ingleses. Esta es la mecánica perversa de la fuga de capitales en la Argentina. Vamos a ver, dentro de esta, yo diría casi tenebrosa historia argentina, el comportamiento humano de los argentinos, que realmente son los que nos van a dar la razón de lo que ocurre. Les doy un ejemplo antes de explicar el fondo. En un supermercado yo vi colgado en uno de los stands unas bolsitas con esas semillitas que lleva la gente para mejorar su dieta, que es la chía. La chía se produce en el norte argentino en abundancia. Bueno, el precio de la chía con respecto al valor de exportación de la chía, era de 1.200% mayor que el precio de exportación. Una cosa inaudita, increíble, que nadie controla, que nadie se entera. Pagar 1.200% más de las semillitas chía del precio de exportación. Esto ya nos va abriendo los ojos a las conductas de la Argentina y lo que yo llamo algo que se ha transformado en cultura. Para eso hay que saber, recordar lo que implica desde el punto de vista antropológico la palabra cultura. Cuando algo se generaliza en un pueblo y la gran mayoría de sus integrantes la practican, pasa a ser un elemento cultural. Por ejemplo, la religión cristiana en América es una cuestión cultural. Si nos vamos a África y vemos tribus desnudas, todos desnudos,
nadie se asoma por eso, nadie se preocupa por eso. Bueno, es una cuestión cultural, ellos se ven normal en esa situación. Y en la Argentina, si todos roban, o la mayoría, sobre todo los que ocupan cargos importantes, y hasta el común de la gente, cuando uno va a un negocio y no nos da la boleta con el IVA, estamos participando de esta cuestión cultural del robo. Pero el robo grande está a otros niveles, evidentemente, está a niveles astronómicos. Recuerdo yo que no hace mucho se descubrió que sobre los ríos de La Plata y Uruguay hay una serie de puertos privados por donde sale los granos argentinos, el trigo, en fin, y van a parar a Paraguay y vuelven a la Argentina como si hubieran sido cultivados en Paraguay. Hay un doble cobro, digamos, de la mercadería, de lo que están mandando, de estos granos. Esto pasa también en el puerto de Buenos Aires. Yo en alguna oportunidad, conversando con un amigo que traía mercadería de China, hace unas 2 décadas más o menos. Él se iba a China y de ahí fletaba 1 o 2 contenedores con los productos que compraba. Con el tiempo me contó que ya no iba a China, que iba a Ciudad de Colorado, en Estados Unidos, porque ahí tenía unos parientes que hacían el trabajo de ir a China, entonces le traían también para él a Colorado, y él de Colorado al puerto de Antofagasta, y de Antofagasta en esa época había en tren hasta Salta, que era donde tenía el negocio. Pasa el tiempo y ya no hacía negocio con los parientes de Colorado, y me cuenta de que él iba directamente a Iquique. En los galpones de Iquique, o sea, la parte mayorista de Iquique, ahí compraba los productos y los fletaba en tren hasta Salta. Y finalmente, la última vez que lo vi hablando de este tema, me dice, ya no voy a Chile, ahora voy a Buenos Aires. Y me contó que hay importadores en Buenos Aires a los que él les compraba la mercadería a muy buen precio. Y le dije, ¿por qué muy buen precio? Y bueno, ellos pasan 20 contenedores, pagan 5 y los otros 15 pasan sin ser controlados. Eso es la Argentina. Eso es la Argentina. Ahora, todo ese dinero en exceso, el tema de importación y exportación es también la misma historia, la sobrefacturación y la subfacturación. Todo eso va dejando un margen importantísimo de dinero. Tan es así que la Argentina está entre los principales países fugadores de dinero del mundo. En un tiempo, hace una década atrás, ocupaban el 8º lugar. Si me permiten, quiero leerles, para más precisión, lo que pasaba con respecto a eso. Aquí está. Y dice, Argentina en el puesto número 8 en el ranking sobre los 20 países con mayor stock de fondos ilícitos depositados en paraísos fiscales en el periodo 1970-2010, con 399.000 millones de dólares. Ya una cifra astronómica. Ya vamos a ver cómo podemos ejemplificar el volumen, esto, qué implica este gran volumen de dinero fugado. Bueno, esto lo dice la Tax Justice Network,
¿no?, de Estados Unidos en un artículo que publicó en el 2012. No lo dicen los argentinos. Bueno, hay otros más, también extranjeros, ninguno de los que yo consulté fueron argentinos, para darle más credibilidad. Bueno, ¿qué pasa actualmente? Porque estamos hablando del 2010, estamos en el 2023. Aquí tengo el tercer lugar de fuga, la ocupa entre el 2010 y el 2021, y la cifra asciende ahora a más de 500.000 millones de dólares. Bueno, para que se den una idea, pequeña idea, con ese dinero fugado de la Argentina, dinero negro que salió de la Argentina, se podrían haber hecho ¿cuántas casas de 10 millones de dólares cada casa? Una para cada argentino, 50 millones de casas. Ese es el dinero fugado de la Argentina, el que se fuga cada minuto de la Argentina. Y no sale en bolsos, ni en camiones, sale por los bancos. Y hay una denuncia internacional, donde cita a los bancos de la Argentina que fugan ese dinero. Ese es el factor principal de la inflación y de la desgracia económica argentina. Observen ustedes que casi nadie, si no nadie, habla de la fuga de capitales, porque gran parte de los que ganan dinero por arriba de ciertos límites lo fugan, lo sacan de la Argentina. Un país sin divisas no puede funcionar. De allí la necesidad de imprimir moneda local y la inflación consecuente. Le van a buscar 10.000 vueltas los economistas, todas fórmulas matemáticas, para decir de que la emisión, que el déficit fiscal, que esto, que el otro. Ninguno habla de la fuga de capitales. 500.000 millones de hace 2 años. Yo personalmente calculo que ya está en los 600.000 millones de dólares. No hace pocos años se pidió al Fondo Monetario Internacional 145.000 millones de dólares que nadie sabe dónde están. Los que los pidieron, esa bandita que pidió eso, son los que no viven en Argentina, son argentinos pero no viven en Argentina, están en los lugares donde se maneja el dinero mundialmente. Hablemos de Nueva York, de Londres, de Frankfurt, ¿no es cierto? Están en otros lugares, o disfrutando en la Costa Azul, encima de los yates, etc. Esos son los que fugan. Eso es lo que sacan el dinero, lo ponen en algún paraíso fiscal, de los más de 100 paraísos fiscales. Y aquí, entre paréntesis, hay que decir que dentro del continente norteamericano, dentro de Estados Unidos, en la costa del Pacífico, hay un paraíso fiscal, Delaware. Ese paraíso fiscal, a ese paraíso fiscal van a parar gran parte de la fuga que también hay en Estados Unidos, pero ese dinero queda dentro de Estados Unidos. Y si va a algún paraíso fiscal, todos los paraísos fiscales están dominados por un grupo muy pequeño de economistas del mundo que responden naturalmente a las políticas económicas de Estados Unidos. Bueno, yo los invito, esto está publicado en mi blog, Linares Alfredo, blog latinoamericana, para que lo lean íntegramente. Ahí van a ver ya muchos otros datos fidedignos de esta, digamos, sangría imparable de Argentina, que es
la fuga de capitales, que es a su vez la causante, entre muchos males, de esta inflación imparable. Muchas gracias.